Tengan muy buenos días. Otra vez les habla el hermano Alexander Castellanos. Esta vez queremos dar la bienvenida a dos jóvenes que nos visitan, Tito León Castillo y su amigo Renson, ¿verdad? Ellos nos visitan desde Perú y siéntanse en casa, en la casa del Señor, por supuesto, ¿verdad? Es un placer tenerles acá y vamos pues a estudiar este maravilloso libro como es el libro de Apocalipsis. Recuerden que hablamos desde Ciudad Merliot, Departamento de la Libertad, El Salvador. Estamos estudiando 5 verdades acerca del juicio final. Y ya hemos visto algunas de ellas. Hemos visto precisamente que habrá día del juicio final. Hemos visto que el Señor será el que le juzgará. Y hemos visto también que usted estará ahí. Ahora vamos a ver la cuarta parte, y esta cuarta parte es que usted será juzgado según sus obras. Y siempre lo estamos basando en Apocalipsis capítulo 20. Lo vamos a basar esta vez en los versos 12 al 13 y verso 15. Ahí vamos a estar estudiando esta verdad tan importante que necesito que le pongan mucho cuidado. Dice los versos 12 y 13: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Luego el verso 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En la visión del apóstol Juan, una vez que aquel vasto número de personas compareció ante el trono, dice que los libros fueron abiertos. Quiero dar una aclaración. El concepto que se usa en la escritura de libros hay que entenderlo. No es el concepto de los libros que nosotros conocemos. Recordemos que la imprenta fue inventada por Gutenberg más o menos en el siglo XV, ahí en Alemania. Entonces, el concepto del libro que se usa en las Sagradas Escrituras es para que nosotros entendamos la manera, pues, como se tiene este registro. Yo más adelante voy a dar más aclaraciones respecto a esto. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, veamos en Daniel, en el capítulo 7 y el versículo 10, dice que un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, como vemos en la visión del apóstol Juan, una vez que aquel vasto número de personas compareció ante el trono, los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Bueno, veamos acerca de la palabra de Dios. El texto no nos da una lista extensa de detalles
relacionados con los libros que son abiertos. Sin embargo, podemos, mejor dicho, tener la seguridad de que entre ellos ocupara un lugar prominente la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 12, verso 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, que no será por los escritos de los hombres que se nos juzgará, será únicamente por la Biblia. Entonces tenemos que ver, vamos a entrar a ver el historial de nuestras obras. Es importante que nosotros veamos este historial de nuestras obras. Evidentemente, algunos de los libros constituyen un historial de la vida de las personas. O sea, libros que los hombres han escrito, contienen sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Pues se nos dice 2 veces que los muertos serán juzgados según sus obras. Esto es importante que lo entendamos. Los muertos van a ser juzgados según sus obras. Algunos no están de acuerdo con la idea de que seremos juzgados según nuestras obras. Sin embargo, este es un principio que se enseña por toda la Biblia. Les dejo bien claro esto y lo vamos a ver. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. También el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versos 5 al 6, escribió que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Luego el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, verso 27, dijo que cuando Él venga en su gloria con sus ángeles, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Luego en Apocalipsis capítulo 2, versículo 23, nos dice que a los cristianos que estaban en Tiatira, dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Yo quiero que veamos a las páginas del Antiguo Testamento. Otra vez veamos en Jeremías, en el capítulo 17, versículo 10. Noten lo que ahí se dice. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Luego, si vamos a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 14. 2 Timoteo capítulo 4, verso 14, dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces, nosotros podemos ver que puede que alguien proteste diciendo, pero ninguno de nosotros puede hacer suficientes buenas obras para ser salvos. Y eso es cierto en cierto modo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos dice, vamos a Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Allí nos está expresando en estos 2 versículos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, sin embargo, no se trata de obras para ser salvo, sino de obras que sirvan
como irrefutable demostración de que la persona tiene una verdadera relación con Dios. Es decir, hay que entender esto, que el Señor nos manda a hacer el bien. Esa es una realidad. Entonces, pero no porque el Señor nos manda a hacer el bien y porque estamos haciendo el bien vamos a ser salvos. No está en eso la salvación, está en lo que Cristo ya hizo por nosotros, está en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es por nuestras obras que se muestra la fe. Miren lo que dice en Santiago, en el capítulo 2 y el versículo 18. Dice acá este versículo: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que una cosa se complementa con la otra, que precisamente se expresa nuestro amor. El apóstol Juan dice en el Evangelio de Juan capítulo 14 y el versículo 15, dice de la siguiente manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, algunos se imaginan a algunos ángeles que registran todas las cosas que decimos o hacemos. Y es más probable que los libros representen la omnisciencia de Dios el juez, para quien nada es desconocido y a quien nada se le olvida. Muchas veces podría pensarse, y lo decía en la clase anterior, podría pensarse que como el Señor va a abrir sus libros y va a juzgar a cada uno de acuerdo a lo que hizo en esta vida, como que va a tomar largos años para hacer este juicio. Y no, tenemos que entender que Él, como Dios, emitirá un juicio instantáneo sobre los que estemos vivos o sobre los que ya están muertos. El hecho pues de que la vida de todo el mundo consta en el historial del cielo, es decir, Dios tiene ese historial de cada persona. Entonces, dice dos verdades: que cada uno de nosotros es importante y que todo lo que hacemos es importante. ¿Ve? Entonces, si para Dios somos importante, todo lo que hacemos nosotros es importante también para nuestro Dios. Sea bueno lo que hacemos o sea malo lo que hacemos. Es decir, lo que estoy diciendo es que Dios lo tomará en cuenta. También dice que nos demos cuenta o no, cada pensamiento, cada palabra y cada acción puede tener consecuencias eternas. Mire lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 12 y el versículo 36. Dice de esta manera: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, yo no puedo imaginar nada más vergonzoso y a la vez humillante y aterrador que pasar por la experiencia de que todas las debilidades y todos los pecados de uno sean expuestos a la mirada de los demás. Es una situación bien dura. Nosotros podemos hacer lo que querramos. Sobre todo me refiero a hacer cosas malas. ¿Ve? El ser humano puede hacer todo lo malo que quiera, todo lo malo que quiera hacer. Pero ¿qué sucederá el día del juicio final? Que ese día
todo eso malo que hizo va a ser expuesto ante los ojos de los demás. Permítame observar de paso, por lo tanto, que lo que los historiales registran está determinado por lo que Dios decide recordar y por lo que Él también decide olvidar. Es decir, que gracias sean dadas a Dios de que Él ha prometido olvidar ciertas cosas. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 8 y el versículo 12. Nos está hablando ahí en este capítulo 8, verso 12, en una forma muy clara. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora bien, ¿en qué sentido está hablando aquí el Señor? A través de este escritor desconocido de la epístola a los hebreos. Está hablando en el sentido de que la persona, el cristiano, pues, se ha arrepentido de sus pecados y el Señor ya no se acuerda más de sus pecados pasados. Especialmente Él no recuerda los pecados eliminados por la sangre de su Hijo. Miren lo que dice en Romanos en el capítulo 5 y el versículo 9. Dice de esta manera: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Nosotros podemos ver que, y quiero dar una explicación acá de una palabra. Se usa la palabra recordar en un sentido adaptado, pero yo quiero decir que Dios no recuerda nuestros pecados en el sentido de que Él no los tendrá contra nosotros más adelante. Es decir, que una vez que nuestros pecados han sido perdonados, Él no los saca a relucir. Esto es completamente claro, no los saca a relucir de nuevo. Yo obedecí, y los que hemos obedecido tenemos que entender que nuestros pecados hasta ese momento fueron perdonados y el Señor los olvidó. Dios tomará en cuenta lo que a partir de nuestra obediencia hemos hecho, sea bueno o sea malo. Si no hubiera pues ninguna otra razón más por la cual ser bautizado en Cristo que la de ser lavado en su sangre, entonces esta debería ser suficiente. Es decir, que si no hubiera ninguna otra motivación más, una motivación para continuar andando en la luz de la palabra de Dios, que la de recibir esa limpieza continua por la sangre de nuestro Señor. Miren lo que dice en 1 Juan capítulo 1 y el versículo 7. Dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En otras palabras, esto debería bastar. Yo quiero ponerles un ejemplo muy bonito cuando estaba estudiando esta lección. Se dice que a finales del siglo XIX, el químico sueco Alfredo Nobel despertó una mañana para leer su propia esquela de defunción en el diario local. Y decía así esta esquela: Alfredo Nobel, el inventor de la dinamita, quien murió el día de ayer, ideó una manera como se puede matar a más personas que nunca antes en una guerra, y murió siendo un hombre muy rico.
En realidad cuenta la historia que había sido el hermano mayor de Alfredo Nobel el que había muerto y que un periodista del diario había hecho, por decirlo así, chapuceramente el epitafio. O sea, lo que se pone como un memorial en las tumbas de cada persona. Sin embargo, se dice que este informe produjo un profundo efecto en Alfredo Nobel, al grado que resolvió que él deseaba ser conocido por algo más que concebir los medios por los cuales matar a las personas eficientemente, y por algo más que haber acumulado una fortuna en el proceso. De tal manera que dio comienzo al Premio Nobel, el galardón que se otorga a científicos y autores que promueven la paz. Y Nobel dijo: todo hombre debería tener la oportunidad de corregir su epitafio a mitad del camino de su vida y escribir uno nuevo. Muy bonito. Usted tiene la oportunidad hoy. Mire su vida como si ya hubiera llegado a su fin. Imagine lo que se haría público en el juicio final. Y si usted muriera ahora mismo, imagínese todo ello. Si no le gusta lo que ve, vuelva a escribir, por decirlo así, el historial de su vida, por medio de refugiarse ahora mismo en el amoroso y misericordioso Señor. Es decir, que si ese día fuera hoy, muchos darían todo lo que alguna vez poseyeron si tan solo pudieran hacer una pequeña modificación. Pero entonces sería demasiado tarde. Sin embargo, hoy usted puede confiar en Jesucristo y someterse a su voluntad. Y de esta manera habrá modificado así no solo una pequeña parte del historial, sino la totalidad de él. Es decir, que usted habrá sido lavado y hecho limpio por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad que se presenta. Bueno, como última parte de esta sección que estamos estudiando, veamos lo que se nos dice acerca del libro de la vida. Un último libro fue abierto, dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida es mencionado por todo el libro de Apocalipsis. Ya lo hemos estudiado, capítulo 3, verso 5, capítulo 13, verso 8, capítulo 17, verso 8. Y quiero que leamos algo que todavía no hemos estudiado en Apocalipsis, capítulo 21, verso 27. Dice acá: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces vemos claramente que este libro de la vida es el registro de los fieles de Dios. Es el registro de los fieles de Dios. En el mundo de la antigüedad, los gobernantes mantenían registros de los que eran ciudadanos de sus reinos, así como lo es en cada país. Cada país tiene registro de sus ciudadanos, y no solo de sus ciudadanos, sino que de toda persona que nace en ese país. Y solo cuando un hombre moría o perdía sus derechos como ciudadanos, era que se borraba su nombre. Es lo mismo que sucede en todo país.
Mi padre y mi madre ya murieron y es obligación, según nuestras leyes, ir a la alcaldía de la jurisdicción donde vivimos a reportar que ha fallecido. Y inmediatamente es quitado de los anales, ya no existe como persona viva. Hay un registro de un libro o de libros que lo registran como personas que ya no existen en esta tierra. Entonces, nosotros podemos ver pues que el libro de la vida es el registro de los que pertenecen a Dios. En otras palabras, este libro es una lista de aquellos cuyos pecados han sido cubiertos por la sangre de Jesús. Cuando se predica pues acerca del juicio final, a veces se presenta la palabra de Dios siendo comparada con el historial de la vida de las personas y después el libro de la vida siendo consultado como el libro que tiene la última palabra. Después de todo, el versículo 15 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Termino diciendo lo siguiente, pues, que debemos reconocer de nuevo que no sabemos exactamente lo que ocurrirá. Yo no les puedo describir qué es lo que ocurrirá el día del juicio final. Yo les puedo decir, según la palabra de Dios, que habrá juicio final y que toda persona, viva o muerta, va a ser juzgada. ¿Cómo va a ser todo aquello? No se puede, no hay ser humano que pueda describirlo. Pero sí sabemos lo que Dios quiere que sepamos. Esa es una realidad, que habrá juicio final. Cuando estemos de pie ante Dios, los libros serán abiertos y vamos a ser juzgados por lo que está escrito en ellos, según lo que hayamos hecho en esta vida. Por eso termino diciendo que la cuarta verdad acerca del juicio final que usted necesita conocer es que usted será juzgado según sus obras. Eso es una realidad. La Escritura lo dice, como lo he mostrado desde las Escrituras antiguo-testamentarias hasta las Escrituras del Nuevo Testamento. Lo dicen los Evangelios, lo dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, en fin, todos están en un acuerdo de que es una realidad de que usted será juzgado según sus obras. Dios bendiga su palabra y que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Señor.